en entrevista, aquí vía Zoom, un viernes que comienza unos días de aislamiento con Agostina Chuburu. Ella es abogada feminista, es docente también e integrante del cuerpo de abogadas feministas. Así que, hola, ¿cómo estás, Ago? Hola, buenas tardes. Juli, Buenas ¿cómo va? tardes, gracias por acceder a la entrevista, y el motivo es hablar a partir del documental Allen versus Farrow, que está disponible para ver en la plataforma Sensa, sobre una de las hipótesis durante el documental. Lo van a poder leer en la reseña que acompaña este video. Los creadores abordan el asunto justamente del enfrentamiento judicial y mediático entre esta pareja que conformaban el cineasta Woody Allen y la actriz Mia Farrow, desde distintos puntos de vista, pero hay uno en particular que aparece brevemente y del cual me gustaría que fuera nuestro primer abordaje, la primera pregunta, ¿no? Que tiene que ver con el síndrome de alienación parental. Los creadores básicamente lo que dicen fue que gracias a este caso, el SAP fue utilizado de manera constante en los juzgados, al menos de Estados Unidos, en esa época, a mediados de los 90, cuando se dio uno de los dos juicios, el que le inició Allen por la custodia de dos de los hijos en común, a Mia Farrow. Así que, si te parece, empecemos por ahí. ¿Cómo cambió la Dale. mirada respecto al SAP y qué es y cuál es la situación actual en Argentina respecto a esto? Bueno, el SAP en realidad, digo, hoy, como te decía hace un rato, en Argentina está prohibida su utilización, digamos. Tiene que ver con esta idea de, y lo voy a traer por ahí ejemplos puntuales, no voy a mencionar personas, digamos, ni casos, pero digo ejemplos de, es lo que toman muchas veces los varones padres, digamos, cuando hay un conflicto en relación a sus hijos, digamos, a poder verlos o visitarlos, etcétera, que hay casos en los que, por situaciones, por ejemplo, de abusos sexuales o sospechas de, se agarran de esta figura del SAP, digamos, el falso SAP, como le llamamos, para decir que en realidad son las madres las que hacen, por lo general se habla de progenitores, pero digo, lo traigo a casos puntuales y qué es lo que pasa en la generalidad, que las madres son las que convencen a sus hijos de que denuncien o declaren, digamos, una falsa situación de abuso porque no quieren que esos hijos vean a sus padres. Digo, tiene que ver esta figura como esto de que uno de los progenitores, que por lo general cuando se toma el SAP es la madre la que le llena la cabeza al hijo para que declare contra su padre por una falsa situación de abuso, cuando en realidad digo, sabemos, no voy a decir que sucede o no, pero digo, sabemos que en el alto porcentaje de los casos de abusos sexuales en infancia se dan dentro del seno familiar, digamos. Entonces, por ahí cuando hay casos de estos, los varones para defenderse utilizan esta figura o utilizan o argumentan con esta figura, digamos, para quitarse responsabilidad si se quiere. Entonces, por ahí lo que iba es esto, digamos, que se utiliza para eso, para quizá despegarse de la figura del abuso. Y bueno, y en Argentina está prohibida su utilización, incluso si en alguna resolución judicial se lo mencionara como una argumentación o fundamentando, se puede pedir su nulidad, digamos. Bien, está muy claro, al menos en el relato que hacen los creadores del documental, ¿no? Esto, esta consecución de hechos que vos haces. Se denuncia un abuso posterior a que Mia Farrow descubre unas fotos de su hija mayor, de Sunji, que es la actual pareja de Woody Allen, y bueno, y empieza una batalla no solamente legal, sino también personal entre ellos dos, y se da una Por situación situaciones, por situaciones de abuso a otra de las hijas, ¿no? a otra de las hijas, sí, por supuesto, que es Dylan. Y el documental básicamente aborda el caso de Dylan, ¿no? Muchísimos años después, pasaron 30 años, menos de 30 años, con ella sosteniendo aún el abuso sexual de Woody Allen, por más de que judicialmente fue desestimado.
hay algo muy concreto en el documental también que tiene que ver con el tratamiento mediático y el retrato de Mia Farrow justamente como la mujer despechada, ¿no? Despechada en el sentido de el engaño de su pareja durante más de una década, encima con una de sus hijas, con Sun Ji. En ese marco de cosas, ¿qué se ve en los juzgados de familia cuando nos salimos o en los juzgados en general, cuando nos salimos de casos con tanta resonancia mediática como este, ¿no? ¿Qué es lo que ven ustedes habitualmente? ¿Qué se ve? ¿En qué sentido, digamos? Si vemos reflejado esto que surge de los medios, de cómo se muestra, ¿a eso te referís? Sí, sí, a los retratos de las mujeres, a la perspectiva de género, a las disputas legales. Bueno, es compleja la situación, digamos, porque, bueno, a lo largo de la historia vimos cómo se ha ido modificando, digo, tenemos un montón de legislación en relación a género, digamos, tenemos este, muy buena legislación, además de que tenemos cantidad, tenemos buena, o sea, con buen contenido, con buenas miradas, por supuesto que, no sé, tenemos algunas creadas en el 2010, digamos, 2012, que quizás si las vemos hoy, no sé, discursivamente le cambiaríamos algunas cuestiones, por ahí los binarismos y cosas, digo, pero sí tenemos un montón de legislación buena. El problema justamente es esto, es luego en su aplicación o en el procedimiento judicial, qué es lo que sucede, digamos. Y por ahí, qué sé yo, nosotras con las compañeras cuando, digo, con las que litigamos, que todo el tiempo estamos, bueno, no hoy caminando los juzgados particularmente por la pandemia, digamos, pero sí, digo, estamos todo el tiempo trabajando esto y lo que vemos mucho es, hay mucha formación, no en los operadores en general, digamos, pero no solo para quienes estamos de este lado, que tenemos mucha posibilidad de formarnos en género en general, sino para quienes trabajan del lado de adentro de la barandilla, digamos, en los tribunales, que son quienes básicamente hacen las resoluciones o quienes llevan adelante todo el proceso judicial. Hay mucha formación, hay incluso formación obligatoria. Lo que sucede y lo que vemos por ahí, que también no voy a generalizar, pero en la mayoría de los casos es una cuestión generacional también a veces, ¿no? Su aplicación, digamos, porque digo esto, están obligados y obligadas a formarse, digamos, quienes trabajan de ese lado, pero por ahí lo que sucede es que no se aplica. Digo, tenemos muchas juezas, por ejemplo, sobre todo digo juezas, feminizándolo, digamos, porque sobre todo en familia hay un montón de juezas nuevas, súper en género, y que se nota mucho que están formadas en género y que lo hacen de manera integral, digamos, ¿no? Desde cómo hacen un decreto en una causa hasta cómo resuelven, digo, las sentencias tienen una mirada y una perspectiva de género clara, eh, integralmente, digamos. Entonces, en eso sí, pero bueno, son juezas jóvenes, nuevas y muy formadas. Y por ahí vemos en jueces o juezas, quizá más grandes, que sí tienen la formación porque han sido, obligatoriamente han sido formados, digamos, porque el Poder Judicial se encarga de obligar y llevar a la formación a todos sus miembros y miembros, sobre todo hablando de funcionarios y funcionarias, ¿no? Tienen la obligación de formarse, pero quizá no, digo, por ahí obligar a una persona a formarse en perspectiva de género no implica que luego lo aplique, ¿no? Entonces, a eso voy, digamos, ¿no? En su aplicación, luego al resolver, sí, pueden, incluso muchos y muchas, cuando resuelven, vos te das cuenta en una sentencia que traen, porque la ley tal dice que la perspectiva de género, pero luego después cuando argumentan, vos ves que solo lo nombraron porque, bueno, quizá está bien nombrarlo porque entienden que hay que incluir perspectiva de género, pero después cuando resuelven, digo, en el resuelvo exclusivo de la sentencia, no lo aplican. Entonces, no digo que lo hacen, no, que es a propósito, sino que a veces les cuesta por ahí integrar también. Y bueno, después tenemos de los otros que se forman obligatoriamente, pero no están de acuerdo, por lo tanto no lo aplican directamente. Digo, hay de todo, pero sí tenemos que ser conscientes que, sobre todo con la aplicación de la ley Micaela, eh, o sea, hay formaciones. Lo que Bien. sucede es que después que se aplique o no es otra cosa. Digo. Sí, son los dilemas de la ley Micaela que los estamos viendo de manera constante, quienes completaron el formulario y ahí quedaron y quienes, bueno.
se comprometieron. Sí. También hay otro eje que ha despertado, por ejemplo, sobre todo en críticos de cine y en seguidores de Woody Allen, en relación con que falta la mirada de él en el documental, ¿no? Los creadores dicen que lo contactaron, que se negaron tanto él como Sun Ji de manera sistemática de participar. Él en su autobiografía incluso insiste, sigue negando que el hecho de abuso sexual en contra, perpetuado contra Dylan, sucedió, dice que no. Ella tiene, insisto, sigue sosteniendo que sí. Y me preguntaba, incluso dejando esto abierto, ¿no? Uno siempre escucha a las víctimas, y me parece el valor más importante de Allen versus Farrow, que ella puede hablar, ¿no? Siempre la palabra la tuvo Allen, la tuvo el más poderoso. Pero volviendo un poco a lo que decías y conectándolo con esto que te comentaba, está bueno si charlamos un poco de que la perspectiva de género, entiendo yo, no significa necesariamente que todos los fallos sean a favor de las mujeres, ¿no? Es otra la dimensión. ¿Podemos hablar un poquito sobre eso? Exacto. Sí, sí. Tiene que ver con cambiar la mirada sobre las cosas, digo, y por ahí muchas veces surge, y en esto que decís, no que siempre sean en favor de la mujer, porque digo, las mujeres también somos malas, somos violentas, somos abusadoras, digo, quiero decir, hay como los varones, digamos, o sea, por supuesto, lo que implica tener en cuenta la perspectiva de género no quiere decir esto de, bueno, por ser mujer justificamos, sino que tiene que ver con cambiar la mirada cultural, o sea, digo, el bagaje cultural que traemos históricamente, digamos, cambiar la mirada de una manera más igualitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, y desde mi campo, digamos, que es el judicial, si se quiere, o el del litigio, y mirándolo desde ese lugar, digo, hay una mirada patriarcal tremenda, y que por ahí lo que queremos hacer, incluyendo la perspectiva de género, es cambiar esa mirada, bueno, y por ejemplo esto que vos decís, escuchar siempre al poderoso, digo, siempre quién tiene la última palabra, a quién se le cree más, digo, porque muchas veces pasa, no sé, en causas de familia cuando van a mediación que iban en realidad, ya no pasa, pero históricamente por ahí esto, en una mediación, siempre el varón, bueno, parece buen padre, lloró en la mediación, digo, ¿no? Esta cosa de que siempre sensibiliza más ese que tiene más poder, digamos, entonces siempre le damos la palabra, siempre es el último que tiene la palabra, entonces, digo, imprimir perspectiva de género tiene que ver con esto, no solo con ver el caso concreto, que por supuesto que sí hay que estudiar cada caso en concreto, pero sino pensar en un contexto, ¿qué rodea este caso? Digo, ¿qué pasa con esta mujer y este varón que están, y lo planteo en estos términos, digamos, como lo más tradicional, por supuesto que no es lo único, pero digo, como ejemplo tradicional, ¿no? Digo, y pensando en esta cuestión de género más básica y binaria. ¿Qué pasa con este varón y esta mujer que se están divorciando? Te pongo un ejemplo, ¿no? Se están divorciando, tienen hijos en común, y este varón tiene que pasar cuota porque un montón de cuestiones, pero por ejemplo, la mujer no tiene un trabajo fuera de su casa porque se dedicó durante años a el crecimiento de sus hijos, acompañar el crecimiento de sus hijos, entonces de repente el varón no, porque ella no tiene trabajo, entonces de repente quiere que yo la mantenga. Digo, estas discusiones que surgen es tener perspectiva de género, ¿qué implica? Bueno, ¿por qué esta mujer no tiene un trabajo fuera de su casa? Y porque pasó años acompañando el crecimiento de esos hijos con todo lo que ese laburo implica, las tareas de cuidado no reconocidas, no remuneradas, digo, podemos hablar horas de esto, ¿no? Mm, Pero digo, todo eso que esa mujer dedicó su vida a eso para que ese otro varón, digamos, ascienda laboralmente, tenga recursos económicos, se compre un auto a su nombre, digo, ¿no? Todo lo que esto implica, y eso, digo, tener la perspectiva de género o incluirla o empezar a mirar la vida con esos lentes, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Con, bueno, no puedo mirar solo este caso de, bueno, la mujer no tiene un trabajo fuera de su casa, por lo tanto no genera dinero, el varón tiene todo este dinero, por lo tanto, si yo lo miro recortado así, es como, bueno, ella no hace nada y él mira cómo se esfuerza, digamos. Bueno, pero ¿qué hay claro. alrededor de eso? ¿Qué cultura, qué historia hay detrás de eso, no? Que históricamente las mujeres nos preparan para tener hijos,
para criar esos hijos y atender a ese varón que llegue de trabajar cansado y lo espero con la comida. Entonces, de repente, después yo me quiero divorciar, estoy poniendo siempre este ejemplo, ¿no? Pero digo, me quiero divorciar y si me tengo que ir de la casa o no tengo nada, ¿no? Claro. Entonces digo, ¿por qué también por ahí empezamos a pensar en esto de, bueno, pensemos en un reconocimiento, ¿no? Para esa mujer que, digo, reclamemos todo ese dinero que esta mujer no pudo percibir porque estuvo trabajando en otra cosa que no es remunerada, digamos, ¿no? Bien. Entonces, por ahí esto, digo, como trayéndolo a lo judicial, digamos, y particularmente a las cuestiones de familia, digo, esto de las tareas de cuidado no reconocidas, me parece, está bien que es la discusión que se viene hoy, ¿no? Digo, que estamos empezando como a elaborar más profundamente, porque también esto, culturalmente vamos abordando cosas a medida que vamos pudiendo. Eso es lo cierto, digo, la lucha feminista tiene que ver con esto, ¿no? Vamos tratando de abordar como podemos las cuestiones históricas que se nos han negado, si se quiere. Bueno, digo, cuestiones de violencia, el aborto, son un montón de temas que vamos trabajando y creo que las tareas de cuidado hoy son los reclamos como más actuales, si se quiere, porque también pasa esto, digamos, las mujeres después, no sé, cuántas jubilaciones de ama de casa, digamos, o sea, ¿por qué existe esa jubilación? Y porque son mujeres, esto, ama de casa, con lo horrible que suena, ¿no? Pero digo, mujeres que han dedicado su vida a atender a otras personas y ni siquiera han podido tener una jubilación. Digo, si no existiera esa ley o esa política pública, esas mujeres el día de mañana tienen 65 años, 60, 65 años y no les ingresa dinero, digamos, después de haber trabajado toda una vida atendiendo gente. No Claro. sé, digo. Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, te hago una última que Vale. me parece, eh, volviendo a este asunto de este especial de este mes, que tiene que ver con los años transcurridos desde el primer Ni Una Menos, ¿sí? Todos los cambios implicados, y conectándolo también con el documental, no solamente este de Farrow y Allen, y de Dylan en particular, que al fin y al cabo es la víctima o la supuesta víctima. Es muy impactante verla en pantalla, ¿no? Reconstruyendo su abuso, pero La fuerza que tiene además para contar las cosas es muy impresionante. difícil. Y cuánto impacta, ¿no? Este tipo de productos culturales, documentales, también recuerdo el de Michael Jackson, o la salida que, que fue de un impacto importantísimo de Thelma Fardín denunciando el abuso de Juan D'Artés. ¿Eso llega a tribunales, este tipo de cuestiones? Todo llega, lo que pasa es que a veces hay que ver cómo llega, digamos, y Mm, creo que también tiene que ver con esto, con por ahí el trabajo, el laburo que uno tenga en cuanto a formación, digamos, en cuanto a romper un montón de estereotipos, de esquemas, porque puede que llegue como, sí, te abre, digo, hay gente que le abrió los ojos, o sea, estos claro, casos les abrió como, che, bueno, pero sí, mira este caso, esta piba durante años no pudo decir nada por miedo, por no poder ponerle un nombre a algo, digamos, porque a veces también pasa eso. Es muy común en los abusos en la infancia, digamos, que, por supuesto, si vos tenés 5 años, no entendés si está bien o está mal, es algo que te incomoda, pero no sabes ponerle nombre, digo, todo esto, que luego cuando sos adulta ya le podés poner un nombre y quizá podés denunciarlo siendo adulta, digamos, o esto, adolescente, pero cuando ya podés identificarlo como tal, esto, por supuesto que estos casos tan mediáticos ayudan un montón, digo, sobre todo el de Telma, bueno, ustedes habrán visto cómo no solo otras mujeres que denunciaron también a D'Artés o salieron a hablar sobre D'Artés y sus prácticas, digamos, sino un montón de otras personas que han denunciado, digo, un montón de otras mujeres se han animado a denunciar después de verlo, porque lo cierto es que lo que se refleja en los medios es lo que nos hace, digo, nos forma opinión, nos hace entender o ver algunas otras cuestiones, a veces para bien, a veces para mal, digamos, pero bueno, esto también, por supuesto que la justicia no está ajena a esto, impacta, pero como te bien. digo, a veces impacta como, che, sí, esta mujer que se anima ahora a hablar, porque a veces el cuestionamiento es, ¿por qué recién ahora hablas?
digamos, ¿no? Entonces ¿y por qué? Convengamos que no son cuestiones fáciles, son complejas, no es fácil, no solo, digo, como el caso de Telma, que era muy chica, digamos, cuando esto pasó, y lo pudo decir recién hoy, o sea, hoy hace poco, digamos, pocos años, pero quiero decir, esto es un proceso que implica esto, no solo identificar la situación, poder ponerle un nombre, sino también reconocerse como haber, digo, no me gusta decir víctima, sino haber pasado por una situación de violencia semejante. Digamos, Sí, una sobreviviente también suele exacto, decirse. entonces también identificarte con eso, con todo lo que implica, ¿no? El estigma de cómo me van a mirar, si van a pensar que es verdad, que es mentira. Entonces digo, en la justicia impacta a veces para bien como, che, empecemos a escuchar esto, empecemos a prestar atención a esto. Digo, los casos de violencia, hoy nuestra legislación se ha modificado, también las prácticas en el Poder Judicial en cuanto a tomar una denuncia. Digo, antes, hace muchos años atrás, por ahí no se tomaba una denuncia de violencia. Hoy tenemos como prioridad tomar una denuncia y siempre se cree en la víctima. O sea, ante una situación de una denuncia de violencia, lo primero que hacemos es dictar una medida. Bien. Ni siquiera se nos ocurre cuestionar si eso puede llegar a ser verdad o no, digamos. Porque entre que yo me cuestiono si es verdad o no lo que esa mujer vino a denunciar, primero que está claro que no, pero digo, una persona, yo me cuestiono, no le tomo la denuncia porque me pareció, ¿quién soy yo para pensar cómo me pareció, digamos, el relato de una mujer? Y después que mi obligación es poner en protección a esa mujer ante cualquier denuncia. Entonces, ante la duda. la prioridad es esa, digamos, ¿no? Entonces digo, a veces se toma para bien como abrir los ojos, o por ahí esto, pensar en que existen otras realidades, y por otro lado, obviamente que tenemos esto, gente que, bueno, pero anda a saber si es verdad, cuántos años hace que pasó, por ahí no se acuerda bien lo que, ¿me explico? Digo, tenemos quienes cuestionan, pero todo, de vuelta, para mí tiene que ver con una cuestión cultural y una cuestión, si se quiere, de formación, una cuestión educativa, digo, para romper con esta cultura patriarcal, digamos, que viene rigiendo históricamente, la forma de romper es formándonos, pero desde este lugar, digo, no como siendo académicas, leyendo, no, pero sí entendiendo que hay otras realidades, pensando en que existen leyes, digamos, que identifican que tal situación es violencia, de qué manera la identificamos, qué alarmas tenemos que prender ante esas situaciones. Digo, si nosotros no tenemos formación no podemos romper con estos estereotipos. Entonces, si no rompemos con los estereotipos, seguimos reproduciendo las mismas cuestiones horribles, digamos, ¿no? Entonces, por eso también como abogadas tratamos y es toda una tarea también, digo, luchar a veces contra el Poder Judicial, porque como te digo, hay un montón de gente nueva, digamos, muy formada, y tenemos de la otra. Entonces, por ahí para luchar con esa otra gente es complejo, digamos, porque también es incluso armar un escrito formando a alguien, explicándole que existe una ley que dice esto, que por lo tanto lo que vos estás explicando, digo, es todo un laburo, pero estamos dispuestas a hacerlo, digamos, porque, bueno, es la única forma. Sí, a veces es como un empezar de cero permanente, Sí, ¿no? Pero bueno. sí, pero bueno, es la tarea, digamos, porque es nuestro lugar y desde nuestro lugar tratamos de hacer lo que se puede para ir rompiendo con esas prácticas. Bueno, Agustina, te agradezco muchísimo por tu No, tiempo y gracias a vos, María. seguramente nos volveremos a encontrar. Dale, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.